Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con el tema 5, que son los parámetros legales y valores límite. Básicamente la legislación del agua. Les voy a poner el viernes la actividad de este tema, pero les diría que vayan desarrollándola después del parcial, que no entra este tema en el parcial. Bien, vamos a comenzar explicando o teniendo en cuenta que cada parte del sistema y de los componentes del ciclo del agua y de los usos que se le da al agua tiene su propia regulación. Pensemos que cada actividad humana de por sí está regulada, ¿sí? Entonces, y en cada actividad humana está incluida el agua y el uso del agua. Entonces, pensemos que lo que es la industria, lo que son los vertidos, lo que son la depuración de aguas, lo que es la actividad avícola ganadera, lo que es la actividad acuícola, lo que es la acuicultura, eh, etcétera, todo está regulado, ¿sí? O legislado. Pensemos en el orden jerárquico de las normas en el derecho argentino. Lo que yo les voy a ir diciendo en este punto, porque como es legislación y es muy, o sea, no queda más que una lectura, es lo siguiente. Voy a ir aclarando cada uno de los puntos que no van a encontrar en la teoría. Entonces les sugiero mirar este video parándolo a cada rato para leer y anotarse las normativas y en el caso de que no estén desarrolladas, buscarlas. La página por excelencia de toda normativa es Infoleg y si no, el boletín oficial. Quienes trabajan en la gestión, y esto se los dejo como consejo que les digo siempre, tienen que estar siempre atentos al boletín oficial, tanto de nación como de provincia y quienes trabajan en capital, de capital. ¿Por qué? Porque la normativa ambiental cambia o se modifica, es algo normal que se modifiquen las regulaciones ambientales, principalmente si hablamos de fuentes, emisiones, vertidos, calidad de agua, todos los aspectos, ¿sí? Ya sea porque se desarrolló una nueva tecnología, ya sea porque se investigó algo y necesita regularse, pero está en constante cambio y esto lo van a encontrar siempre en el boletín oficial, como les digo. De todas formas, generalmente, o en el boletín oficial o en las páginas de las autoridades de aplicación. De todas formas, generalmente, quienes están colegiados o en un consejo, el consejo también a veces manda si hay nuevas resoluciones, y quienes no, también los colegas suelen informarlo, pero a mí particularmente me ha pasado de que hay legislación que se desconoce y está vigente desde hace muy poquito, entonces eh, no habla bien de un profesional que no esté actualizado, ¿sí? Entonces, pasado este consejo, les cuento cómo es el tema del orden jerárquico de las normas en el derecho argentino. A nivel nacional, primero y principal, lo que está por encima de todo es la Constitución Nacional, ¿sí? Y tratados internacionales con jerarquía constitucional que están regulados por el artículo 31 y el artículo 75, inciso 22. Le siguen los tratados de integración del derecho comunitario emanado de la comunidad supraestatal y demás tratados internacionales regulados por artículos e incisos mencionados aquí. Continúan las leyes de la nación. Las leyes de la nación en cuanto a regulación ambiental son lo que se conocen como leyes de presupuestos mínimos. ¿Y a qué nos referimos con una ley de presupuestos mínimos? Como nosotros tenemos un Estado nacional de índole federal a partir del año 94 o por la Constitución del año 94, que lo que tiene de bueno la Constitución del año 94 es que incluye el derecho a un ambiente sano en el artículo 41, pero también agrega una complejidad desde el punto de vista ambiental, que es que
dice que cada provincia va a ser dueña de sus recursos. Entonces el Estado Nacional no puede meterse en la regulación de los recursos que son provinciales. Y esto muchas veces lo deben haber pensado ustedes, como por ejemplo en el tema de los incendios que están y estuvieron en boca de todos hasta hace poco, que uno decía, ¿por qué no interviene el Ministerio de Ambiente? ¿O por qué tarda mucho en resolverse? Bueno, generalmente es por algún problema de índole legal. El Estado Nacional no puede intervenir en la provincia, a menos que se declare una emergencia ambiental. Por eso muchas veces lo que se pide es una emergencia ambiental, entonces en ese sentido permite que el Estado Nacional desembarque en la provincia, pero muchas provincias se resisten a hacerlo porque pierden autoridad. Entonces les decía, las leyes de presupuestos mínimos lo que hacen es regular con una imposición del orden mínimo lo que debería cumplirse a nivel nacional en todas las provincias. ¿Esto qué significa? El Ministerio de Ambiente regula o saca ley de presupuestos mínimos en cuanto a la regulación, por ejemplo, de glaciares o de calidad de agua o de emisiones gaseosas, por tirarles ejemplos. Lo que hacen las provincias es adoptar esas leyes de presupuestos mínimos, declarando su propia ley y diciendo, adhiero a ley de presupuestos mínimos número bla bla bla. Hay provincias que adhieren a las leyes de presupuestos mínimos y hay provincias que no. Pero es lo que debería cumplirse mínimamente hablando en cuanto a alguna regulación ambiental y obviamente las provincias pueden mejorar esas leyes de presupuestos mínimos, principalmente cuando se debe a calidad. ¿Por qué? Porque cada una va a tratar de, es lo que sucede, ¿no? Esto puede cambiar, pero cada una va a tratar de normar y legislar lo que más afectación tiene en cuanto a sus recursos, o debería tratar de hacer eso. Bien, de esas leyes nacionales siguen los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, resoluciones ministeriales y resoluciones y disposiciones de órganos inferiores. Vamos a comenzar teniendo un pantallazo de toda la legislación de agua. Y tenemos la ley 26.639 de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglaciar. Después léanse si quieren la ley, etcétera, etcétera, pero voy a hacer hincapié en que esta ley no fue pensada técnicamente hablando, la complejidad que aporta es la definición de ambiente periglaciar, porque es muy difícil definir técnicamente ambiente periglaciar en su extensión, porque es algo que obviamente como parte de una ciencia natural tiene sus fluctuaciones y no se pueden marcar dentro de ciertos rangos, por decirlo de alguna manera. O sea, el ambiente periglaciar se congela y se derrite conforme las temperaturas, el clima y la época de la que hablemos. Y también define que un glaciar tiene que tener más de, si mal no recuerdo, 1 hectárea de tamaño, lo cual implica dejar afuera varios cuerpos que pueden ser glaciares, pero muy pequeños. Entonces, este es el cuestionamiento que se le hace a esta ley todas las leyes tienen que estar reguladas. ¿Esto qué significa? Sale la ley y sale su decreto reglamentario. El decreto reglamentario lo que va a hacer es definir artículo por artículo cómo se regula esa ley. La regulación de esta ley de presupuestos mínimos es muy compleja, dadas esas dos definiciones previas de las que les comenté.
Bien, seguimos con los listados de parámetros legales o de referencia para el contraste de valores obtenidos en análisis ambientales de los recursos del agua, ¿sí? ¿Esto qué es? Cuando obtenemos los resultados de los análisis, nosotros ¿cómo decimos está contaminado o no está contaminado? Bueno, eso tiene que estar definido por ley, es la única manera de legislarlo en cuanto a gestión, porque después tenemos estudios de ecología, tenemos otro tipo de estudios, pero que no hacen todavía a la gestión. Muchas de estas legislaciones se basan en estudios científicos, pero creo que todavía falta por investigar y además también tenemos que regular, como les decía, el uso que se le da al agua, porque la gestión principalmente lo que hace es interesarse en el uso que le puede dar el ser humano al agua, más que en alguna cuestión ecológica. Aunque sabemos que va todo de la mano, pero lamentablemente esa es la visión que se tiene hoy en día. Entonces, cuando yo hago mi análisis de agua, ¿qué uso para o qué parámetros uso para decir si está contaminado o no? Disposiciones de obras sanitarias de la Nación, la resolución de ACUMAR, que esa es la vieja. El otro día Nadia, si mal no recuerdo, puso la nueva. La resolución 336 de ADA fue derogada recientemente, así que ahí va la resolución 222/19, anótenlo. Y el decreto 831, que es reglamentario de la ley 24051, que es de residuos, o la conocida ley de residuos especiales. Esta ley no es una ley de presupuestos mínimos por varias razones legales, pero si se usa como tal, muchas provincias adhieren a esta ley y tiene distintas tablas. El decreto 831 tiene distintas tablas de calidad de agua, suelo y aire. Búsquenlo porque van de la tabla 1 a la 9. La 1 creo que es suelo y de la 2 a la 9 es agua para distintos usos. Entonces lo que hace es decir, si vos vas a usar agua de uso recreativo, tiene que cumplir con tal calidad. Si vas a usar agua para uso recreativo, yo les dije, perdón, si vas a usar agua para consumo humano, tiene que tener tal calidad. Pero el agua para consumo humano que menciona esta ley es la calidad mínima que debe cumplir el agua para ser tratada, no luego del tratamiento. Ahí hay que tener cuidado. Les diría que las busquen si quieren leer todas las leyes, pero les voy a poner los cuadros que indican básicamente los niveles. Y les voy a decir qué es lo que tenemos que leer en este punto. Cuando yo voy a volcar efluentes dentro del rango de cava, uso la disposición de obras sanitarias de la Nación. ¿Y qué voy a ver? Distintos parámetros físico-químicos y en dónde voy a hacer ese vertido. Si lo voy a hacer en colectora cloacal, pluvial o curso de agua. Y según a dónde vuelque, el límite permitido que tengo. Si voy a volcar a colectora cloacal, el pH tiene que ser entre 5,5 y 10, a punto pluvial lo mismo y a curso de agua en este caso es lo mismo. Pero en el caso de DBO, por ejemplo, o de demanda de cloro, hay un cambio, ¿sí? Límites permisibles de vertido para otros parámetros, para esta misma ley. Y la ley 26221 es el control de efluentes cloacales y agua potable. Esto es a nivel nacional. La tabla se ve muy mal, pero juro que así es como se encuentra en internet. Los límites permitidos son para pH y diferentes parámetros que están acá detallados.
y para diferentes tipos de vuelco, ¿sí? Según cuerpo receptor, desagüe o cuenca, desagüe o cuerpo receptor con tratamiento, sin tratamiento o tratamiento secundario. Y el control en establecimientos industriales depende del tipo de industria, la frecuencia que tiene que tener de muestreo anual, tipo de muestra y el parámetro a realizar, ¿sí? O sea que básicamente yo tengo en curtiembres y plantas de producción de cueros, por ejemplo, tengo que hacer una frecuencia de muestreo anual 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. El tipo de muestra tiene que ser instantánea, o sea, la tengo que tomar en el momento y llevarla al laboratorio. Y los parámetros que debo analizar son, por ejemplo, pH, DBO, sólidos disueltos en éter, sulfuros, etc. La resolución 46, que ya no es más la resolución 46 de ACUMAR, fue cambiada, como les digo, por el número que, si no me equivoco, puso Nadia. Tiene una tabla similar a esta, pero hubo un cambio en los parámetros, así que les voy a decir que la busquen, pero es básicamente lo mismo, parámetros físico-químicos, las unidades y a dónde vuelco. Lo mismo con la resolución, que ya la 336 no es, como les dije, es la... No, perdón, la 336 sí está vigente. Así que sí, esta véanla. La que cambió fue la 333, pero la resolución de parámetros está vigente. Ahora, ¿dónde aplico cada una de ellas? ADA es provincia de Buenos Aires, excepto Acumar. Y Acumar es toda la cuenca del Matanza-Riachuelo, que implica parte de provincia de Buenos Aires y parte de ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bien, otra ley, otra normativa que aplica a la gestión del agua. El artículo 982 del Código Alimentario Nacional, que es agua para bebida. ¿Esto qué significa? Es la calidad que tiene que tener el agua una vez que fue potabilizada, a diferencia de las tablas de la 24051. ¿Sí? Y tienen distintas características, búsquenla porque esto está en el anexo 12 del Código Alimentario Argentino, que indica la calidad de agua. Bien, lo que me interesa que quede claro de este pantallazo general que les digo que doy y que ustedes tienen que seguir buscando es lo siguiente. Cada actividad humana está regulada por alguna legislación, y máximo lo que es legislación ambiental y máximo lo que es uso de agua, ya sea para consumo, para vuelco o uso industrial, ya sea para uso recreativo, agrícola, ganadero, etcétera, 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 el riego, etcétera. Todo eso lo van a encontrar en la 24051. A la hora de buscar este tipo de información, porque ustedes van a estar trabajando en proyectos por ahí en distintas partes del país. Entonces, a la hora de buscar este tipo de información, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ver cuál es la autoridad que regula el agua y ver cuál es la legislación que aplica según esa autoridad. Hay lugares donde la autoridad de agua tiene ese nombre, se llama autoridad de agua, dirección de recursos hídricos, etcétera, etcétera, y legisla el agua en todo su conjunto. Hay otras provincias donde, según el uso que se le da al agua, quien lo regula, y hay otras provincias donde está todo junto dentro de una dirección de ambiente. Entonces, ese es un trabajo que van a tener que realizar en el momento en el que empiecen en algún proyecto, que es buscar toda la legislación según la provincia y las autoridades de agua, que pueden ser una, como les digo, o varias. Así que mi consejo es que metan mano en lo que es las autoridades del agua y en lo que son las leyes que les fui mencionando, como para tener una idea de qué trata cada una.